¿Listo? Bueno, buenos días a todos, a toda la audiencia que está aquí presente, a los que están conectados en línea. Bienvenidos al seminario del Instituto de Materiales Avanzados para la Sostenibilidad. Tengo el honor de presentar al doctor Daniel Trejo para su presentación. Voy a leer Daniel Olvera Trejo. Voy a leer una breve semblanza y comenzamos ahorita, ¿sí? El doctor Daniel Olvera es ingeniero en mecatrónica y doctor en ciencias de la ingeniería. Su línea de investigación se centra en la dinámica de maquinado, área en la que colabora con la industria para mejorar los procesos de manufactura, optimizar el diseño de herramientas de corte y caracterizar máquinas herramienta. Durante su estancia postdoctoral en el MIT, trabajó en la fabricación de micro y nanopartículas compuestas utilizando electrospray coaxial. Más adelante, como profesor visitante en la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, contribuyó al avance de la técnica de la impresión por electrospray para el desarrollo de transistores flexibles. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible y su trabajo abarca temas como la dinámica de maquinado, manufactura híbrida, manufactura aditiva de dispositivos microfluídicos mediante SLA y el uso de técnicas electrohidrodinámicas para la síntesis de nanomateriales funcionales. Es un honor aquí presentar al doctor Daniel Olvera y, bueno, en su presentación, Shaping the Future, Integrating Sustainability into Machining Process. Ok, bienvenido, doctor, adelante. Muchas gracias, doctor Carlos, por la presentación. Gracias a todos los presentes por compartirme aquí su tiempo, y la intención de esta charla es mostrarle un poquito del trabajo que hemos estado desarrollando en el instituto, enfocado particularmente a contribuir a la manufactura sostenible y particularmente en una de las líneas de trabajo que justo es los procesos de corte. Me gustaría un poquito abordar el contexto del objetivo y la finalidad y la motivación que tenemos en el instituto. Seguramente esta información ya todos la conocemos, ya no hay lugar a dudas sobre el cambio climático. Y me gustaría aquí nada más mostrarle este trabajo publicado en Nature hace un año, que habla un poquito de la contribución o esta correlación del incremento de la temperatura en función de la concentración de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2, ¿no? Entonces, como pueden distinguir en esta gráfica, con diferentes fuentes e inclusive con métodos de regresión particulares, pues ya más que demostrado, ¿verdad?, que particularmente en el año 2023 se ha confirmado un incremento prácticamente de 1.5 grados desde la era preindustrial, ¿no?, alrededor de 1800. Entonces, prácticamente esto es más que una realidad, es un problema que tenemos que enfrentar. Y quería mostrar un par de documentos e investigaciones también recientes que nos hablan de las consecuencias de este problema, ¿no? Particularmente en este trabajo donde se habla sobre el impacto negativo, ¿verdad?, del cambio climático sobre el cultivo de algunos de los alimentos más relevantes para la humanidad. Aquí en este mapa, de manera gráfica, podemos observar claramente, ¿verdad?, cómo existe un cambio significativo en la capacidad para generar y seguir desarrollando alimentos para la humanidad, ¿no? Esta gráfica que muestro aquí abajo a la izquierda nos muestra prácticamente las pérdidas de capacidad en calorías en los alimentos que vamos a perder en los próximos años a partir de un incremento en la temperatura, ¿no? Como pueden ver aquí en el mapa, la gran mayoría de las zonas tenemos colores naranjas, rojos, que habla de una pérdida en la capacidad, y en las zonas azules, que son las menos, habla de otras áreas en el mundo donde se puede inclusive incrementar, pero el balance es negativo. Desafortunadamente, aún a pesar con estos cambios positivos, predomina la parte negativa, ¿no? Es preocupante que se estima, pese a esa adaptación que son capaces los agricultores de tener en cambiar el tipo de cultivos, cambiar temporadas, usar fertilizantes, se estima que para el año 2011 tendremos una capacidad reducida de al menos el 34%, ¿no? Y bueno, el cambio climático también afecta el consumo de energía.
Aquí particularmente en este estudio también de Nature podemos observar cómo las zonas que están iluminadas en color rojo se ve un incremento en la demanda de energía. Por otra parte, las zonas que están en azul se pueden observar una reducción en el consumo de energía, particularmente en el uso de calefacción, ¿no? Las zonas se están volviendo cada vez más calientes, pero otra vez, el global es que estamos incrementando de manera significativa el uso de energía. Aquí particularmente lo que podemos rescatar como una de las principales conclusiones es que en el mejor de los escenarios, ¿verdad?, vamos a necesitar al menos en unas zonas un 25 o hasta un 60% mayor de energía en los próximos años. Y bueno, por último, otro dato también contundente habla de esta, vamos a llamarle sed de la atmósfera para poder absorber agua, lo cual agrava zonas que son cada vez más áridas, zonas que previamente no eran áridas, ahora se están convirtiendo más áridas. Se estima que en los últimos 4 o 5 años, ¿verdad?, esas zonas áridas se han prácticamente incrementado en un 75%. Y no es solo eso, ¿verdad?, sino que zonas de precipitación también se van incrementando. Obviamente estos dos mapas son complementarios. Se está absorbiendo más humedad de los suelos y esa humedad se está regresando, generando otros problemas, ¿no? Y bueno, ya un poquito hablando sobre, una vez que ya pusimos este contexto, ¿verdad?, en la cual estamos viviendo y cómo desde el Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible, en el Tecnológico de Monterrey, particularmente nuestro grupo de investigación, estamos trabajando desde hace varios años en mejorar los procesos de manufactura, particularmente aquellos por corte, ¿no? Quiero iniciar mostrando, para aquellos que no tengan la oportunidad de estar relacionados con estos procesos, el proceso de maquinado o de arranque de material dentro de los diferentes procesos de manufactura para poder darle una forma final a los materiales y particularmente muy enfocado a metales. Hablamos de componentes de alto desempeño, particularmente en el sector aeronáutico y en el sector automotriz. Aquí en el video de la izquierda, este es un componente que va al interior, es parte de un componente de un turbojet o un turbofan, que son los motores de la aviación para poder transportación aeronáutica, tanto aviación comercial como militar. Y me gustaría que observen la complejidad de la geometría de esta parte, ¿verdad?, y también los movimientos y la calidad superficial que se espera, ¿no? Eso requiere conocimiento, requiere tecnología y es justamente una de las principales aplicaciones, ¿no? Por otra parte, en el sector automotriz, este componente que está aquí es un cigüeñal, que es prácticamente un componente que transforma el movimiento lineal de la explosión de los pistones a través de la transmisión hacia, obviamente, la potencia en las ruedas. Y bueno, creo que queda claro, ¿verdad?, que el mecanizado es un proceso de manufactura que pretende, a partir de la remoción de material, pues generar piezas, ¿verdad?, con ciertas características de precisión dimensional, tolerancias, y particularmente me gustaría enfatizar en la rugosidad. La rugosidad no es más que la medición, ¿verdad?, de la calidad superficial, que es prácticamente un promedio de la desviación entre picos y valles de la superficie. Y esto es relevante no solamente por un tema estético, ¿verdad?, de que las superficies tengan, vamos a llamarle, un acabado espejo. Influye mucho en el desempeño del componente. Particularmente, la calidad superficial de este componente afecta la fatiga por el número de ciclos que este puede ser utilizado. También afecta el desempeño del motor. En otras palabras, hay varios estudios, pero les puedo compartir un dato, ¿verdad?, que una calidad superficial que va en el rango de 10 micras a bajarlo por 0,5 influye en un desempeño, o deteriora el desempeño, o mejora el deterioro, perdón, de más a menos mejora el desempeño en un 10%, ¿no? Por eso es que el mecanizado sigue siendo uno de los procesos más altamente utilizados para este tipo de procesos, ¿no? Y todavía hablando de calidad superficial, hay otro tipo de procesos también de arranque de material que se llama rectificado, que es una máquina particularmente diseñada para rectificar cada uno de los álabes que mostraba en el video anterior, y esto es justamente para reducir la precisión de los componentes por debajo de una rugosidad de una micra, ¿no? Entonces, eso es realmente retador y ahorita lo voy a explicar en qué sentido. Entonces, un poquito resumiendo qué son los procesos de corte. Nos permiten alta precisión dimensional, asegurarnos que la geometría debe tener la dimensión que por diseño se tiene por intención,
permite altas tolerancias y particularmente permite un alto nivel de automatización que justamente se ve enfocado a un consumo eficiente de la energía, ¿no? Y bueno, un poquito resumir estas imágenes, tanto el sector aeronáutico, particularmente la automotriz es muy demandada ese tipo de procesos, pero también otros de gran valor agregado como lo es el sector biomédico a través de prótesis. Un poquito hablando de qué son las máquinas herramientas, que son justamente las máquinas con las cuales se realiza ese tipo de proceso. Aquí estoy mostrando al menos 3 tipos de procesos, que es una fresadora. Aquí una fresadora, ¿verdad? Sin las chapas que recubren para que sean los componentes, donde tiene un husillo, tiene una columna y una bacada donde soporta todos los componentes, ¿no? Este es un centro de torneado, típicamente para mecanizar componentes de revolución. Y por esta parte también una máquina muy utilizada en el sector aeronáutico, que es un torno vertical para piezas de revolución de altas dimensiones, ¿no? Entonces, como pueden ver, la máquina herramienta es una máquina que típicamente no solamente se emplea para hacer componentes de toda índole, ¿verdad?, sino que también está habilitada por varias tecnologías, ¿no?, como herramientas de corte, como elementos de sujeción para asegurarnos que la pieza se mantenga en una posición y solamente nos permite garantizar las características que hablábamos. Y un poquito hablando de la relevancia del sector de máquina de herramienta en el mundo, les pongo aquí un par de gráficas para que vean el tamaño del mercado, alrededor de 125 mil millones de dólares, que se ha mantenido con un crecimiento constante de un 4 o 5% y que también se estima un crecimiento significativo para el año 2032. Esto tiene que ver particularmente, como por ejemplo, en el crecimiento de la flota que se pretende reemplazar de aeronaves para el sector comercial, ¿no? Se espera en el sector comercial un incremento más o menos de esta naturaleza y eso necesita, por supuesto, máquinas herramientas para generar esos componentes, ¿no? Las tendencias en el mercado es cada vez componentes de mayor complejidad geométrica, mayor tolerancias. También un poquito hablando de qué lo que demanda es más desempeño, como lo habíamos visto, y aquí nada más para desglosar, ¿verdad?, cómo el sector de máquina de herramienta atiende a los diferentes sectores, ¿no? Automotriz es uno de los más demandados, pero prácticamente cualquier producto, cualquier servicio está detrás de una máquina de herramienta, ¿no? E inclusive hay máquinas que se fabrican obviamente a partir de este tipo de operaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la sustentabilidad? A grandes rasgos me voy a adelantar a decirles que esto consume energía. Y esto consume energía y hay que aprovecharlo al máximo. Es decir, hay que cuidar que las herramientas de corte con las cuales se arranca el material se trate de alargar su vida, que no haya desperdicio, garantizando que a través de procesos de corte, vamos a llamarle óptimos, no se pueda generar desechos, que ahorita vamos a abordar un poquito más adelante. Un poquito hablando también del crecimiento de energía en el mundo. En el 2024, ¿verdad?, sí, se observó un incremento anual de 2.2%, pero significativamente al doble para la parte eléctrica, que esto inclusive es superior al Producto Interno Bruto, ¿verdad?, a nivel mundial. Y bueno, aquí un poquito nada más enfatizar, ¿verdad?, que pues por supuesto la máquina de herramienta es uno de los principales consumidores de energía. Hay que tomarlo por eso en cuenta, ¿no? De manera general, ¿verdad?, el sector industrial es uno de los principales consumidores de esa energía que se está demandando, y es relevante porque de este 40% del total, al menos el 60% está utilizado en procesos de manufactura, entre ellos, por supuesto, procesos de mecanizado. Y esto es algo que creo que es muy importante de tomar en cuenta para los siguientes años, porque el mecanizado, el maquinado consume 50% más de energía que otros procesos, como por ejemplo la forja, ¿verdad?, que es uno de los procesos también altamente demandados. Y esto evidentemente pues se ve un efecto negativo en la huella de liberación de gases de efecto invernadero. Un poquito ya para terminar con algunos datos, ¿verdad? Aquí particularmente en México, esta es la estimación de crecimiento en el sector de máquina y herramienta. Como ustedes saben, México es uno de los principales productores de partes para automóviles, inclusive nos estamos moviendo al sector aeronáutico, pero también el sector médico
Y bueno, particularmente la aportación de México en este sector es significativa y esto también se ve reflejado en este incremento de mercado para México en los próximos 6 años. Esta gráfica es muy relevante y es un poquito el resumen o la relevancia, ¿verdad?, de esta charla y lo que hemos trabajado aquí en el instituto. De toda la energía que se consume en la máquina de herramienta, estamos hablando que la podemos discriminar en estos 4 niveles, ¿no? A nivel de la máquina, a nivel del proceso de la remoción del material en sí, sobre la herramienta, sobre el ciclo de vida de la herramienta de corte, porque estas herramientas de corte están hechas de un material muchísimo más duro, por supuesto, que las partes que estamos mecanizando, y típicamente se hacen por sinterizado, que es un proceso también de alta demanda energética, por lo que es relevante cuidar la vida útil de la herramienta, incrementarla al máximo para ahorrar de esa manera el consumo que se utiliza para producirlas, ¿no? Y bueno, lo que nosotros vamos a estar atacando particularmente es el proceso en sí. ¿Cómo podemos diseñar un proceso, un plan de corte para que esto se aproveche al máximo, aumentemos la vida útil de la herramienta, no generemos desperdicio y aprovechemos al máximo la energía? Aquí, nada más complementando el nivel de la máquina, estamos hablando de otros componentes, sensores, las bombas para el refrigerante, sensores y demás que participan en el uso de la máquina, ¿no? Y este otro 10% también lo podemos atacar directamente porque son tiempos muertos de la máquina, en donde, por ejemplo, al cambiar de una parte a otra, ¿verdad?, la máquina no está operando, no se está aprovechando al máximo el consumo de energía, y eso es donde nosotros también queremos atacar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, además de los retos que mostraba al principio y las tendencias del mecanizado? Necesitamos asegurarnos que no haya scrap, ¿no? Particularmente aumentar la vida de la herramienta, y para eso hemos desarrollado modelos, herramientas para justamente atacar este proceso, ¿no? Ya desde 1856, ¿verdad?, uno de los principales científicos en esta área hablaba que, por ejemplo, uno de los principales retos que existían en estos procesos de corte son las vibraciones, ¿no? Desde ese momento se detectó porque era uno de los principales problemas que generaba scrap, que generaba desperdicio, y no solamente rompimiento de la herramienta, también obviamente rechazo de partes, calidad superficial mala, inclusive daños del lucillo, ¿verdad?, que es el principal componente que les mostraba al inicio donde se realiza el corte. Un ejemplo de cuál es la energía que se utiliza en las herramientas de corte, ¿verdad? Aquí es un estudio donde hablamos cómo el desgaste en la herramienta, es decir, el filo se va degradando, ¿verdad? Para seguir cortando la misma cantidad de material requiere un incremento en energía. Es decir, el filo se vuelve cada vez más no filoso, ¿verdad? Y eso ocasiona que el lucillo tenga que estar generando una potencia mayor para seguir removiendo el material, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que dense cuenta, cuando el filo está nuevo, tenemos un nivel de consumo de energía aquí de alrededor de un 8 joules por unidad de volumen en milímetros cúbicos, y cuando el desgaste apenas 0.2 milímetros se incrementa, dense cuenta, más de 3 veces, ¿no? Hay una gran área de oportunidad para trabajar eso. Bueno, y eso es similar también en el lucillo y en la energía total, ¿no? Entonces, ya hablando un poquito de ejemplos específicos, casos de estudios que hemos trabajado aquí en el instituto, me gustaría mostrar nada más, algunas definiciones, ¿verdad?, de lo que llamamos parámetros de corte. Parámetros de corte hablan, por ejemplo, la velocidad de cortes, qué tan rápido está girando el lucillo, qué tan rápido está girando para el torneado la pieza de trabajo. La herramienta genera el corte a través de un desplazamiento dentro del material, y qué tan rápido se mueve también es un parámetro, ¿verdad?, que nos, de alguna manera, permite incrementar la productividad si esto se incrementa, ¿no? El problema no es incrementar los parámetros, sino que trae consecuencias. Afecta la calidad superficial, puede generar vibraciones, y esto genera todavía un incremento en la energía, ¿no? Entonces, no se trata solamente de incrementar, porque podemos hacerlo, se trata de encontrar el punto más óptimo donde podemos garantizar que el proceso sea sustentable, ¿no? ¿Qué hacemos aquí en el instituto? Por ejemplo, estamos explorando nuevas herramientas avanzadas, como en este caso muestro aquí una herramienta de un filo cerrado, donde su radio está variando a lo largo de la dirección axial,
Este tipo de soluciones son muy adecuadas para incrementar la productividad. Uno de los principales, digamos, desventajas es la calidad superficial. Nosotros modelamos a partir de la geometría de la herramienta y podemos predecir las fuerzas que se están generando a partir de la profundidad de corte, a partir de la velocidad de corte. Y podemos, en ese caso, ya que entendemos cómo se está comportando, predecir la calidad superficial y también las fuerzas. En otras palabras, las fuerzas están relacionadas a la energía que está consumiendo la máquina para cortar ese material. Entonces, tener un buen compromiso entre calidad superficial y consumo de energía, pues es justamente cómo podemos aportar a hacer un proceso cada vez más adecuado, ¿verdad? Otro tipo de herramientas avanzadas son las herramientas en forma de barril. Estas son particularmente muy útiles para geometrías complejas, como el video que pasaba al principio de una álave de turbina, ¿verdad? Porque con una profundidad mayor de corte podemos garantizar una calidad superficial mucho mejor, ¿no? Es decir, típicamente o antes se utilizaban como una solución herramientas con este tipo de geometría, una esfera, y esto ocasionaba que tuviéramos que pasar más veces por la misma superficie, ¿no? Entonces, generar una herramienta de esta naturaleza nos permite hacer el proceso más rápido y de una manera todavía inclusive más eficiente, ¿no? ¿Qué hacemos? Otra vez, a partir del entendimiento de las interacciones de material-filo, somos capaces, e inclusive para diferentes orientaciones, e inclusive considerando si va a vibrar o no, predecir cuál sería la calidad superficial y en consecuencia ajustar esos parámetros de corte. No solamente somos capaces de modelar nuevos diseños de herramientas complejas, sino también meternos con la cinemática. Por ejemplo, para hacer una ranura, puede ser a través, aquí como se visualiza, una herramienta que entra en esta dirección, en la dirección X para hacer la ranura, o puede ser una herramienta que está taladrando, está avanzando en la dirección axial, o puede ser un diámetro más pequeñito haciendo una cinemática trocoidal. Entonces, ¿cuál sería la solución más adecuada para hacer esa misma ranura? Aquí lo que estamos proponiendo, además de hacer la modelación de cada uno de los procesos y estar midiendo el consumo de potencia para cada una de las herramientas, propusimos un índice de sustentabilidad. Es decir, a partir de los parámetros podemos predecir la productividad, cuánto material se está removiendo por unidad de tiempo. No solamente podemos predecir la potencia, esta figura es de potencia, esta es de tasa de remoción y esta otra es la combinación de ambas. Es decir, cómo podemos arrancar la mayor cantidad de material pero con el menor consumo de energía. Y es una forma muy sencilla a través del entendimiento de la interacción material-pieza, esta herramienta, para que encontramos una condición que nos permita hacer el proceso más productivo y con el menor consumo de energía. Este trabajo va un poquito más allá. Estuvimos en colaboración con la Universidad de Northwestern, donde instrumentamos prácticamente a partir de todo el proceso, no solamente las fuerzas de corte, también las vibraciones y el consumo de energía. Prácticamente este bloque que tengo aquí ejemplificado es, a partir de una condición inicial de parámetros de corte, podemos probar ya instrumentado ya el proceso y después con esta información optimizarlo para volver a generar, digamos, un proceso cada vez más óptimo. ¿Qué obtenemos como resultado? Ese tipo de imágenes. Aquí se observa la trayectoria que está siguiendo la herramienta sobre la parte y estamos monitorizando el consumo de energía. Obviamente los movimientos en azules son movimientos fuera del material, lo cual no consume energía, pero lo interesante es que podemos ya relacionar o entender exactamente la razón por la cual, por ejemplo, una herramienta se rompe, ¿no? No solamente desde el punto de vista de modelación analítica, sino también de una correspondencia experimental. Entonces aquí, por ejemplo, en este tipo de componentes, no sé si se alcanza a distinguir aquí, pero aquí se observan unas pequeñas marcas de vibración que permitiría o que no permitiría que esta pieza fuera aceptada. Ya sabemos exactamente cuál sería el consumo energético en potencia de esta sección y en consecuencia, ¿verdad? Después de una optimización podríamos mejorarlo, ¿no? Esta otra parte hablamos de un entendimiento de la dinámica del proceso. Ya no solamente es modelar
las fuerzas de corte, predecir calidad superficial, sino entender las vibraciones que están ocurriendo en la máquina de herramienta. Esto es una arquitectura de una fresa, ¿verdad?, en esta configuración gantry, donde tendríamos que caracterizar dinámicamente para saber cuál sería la flexibilidad, la capacidad de disipación de energía. Y esto lo hacemos a través de modelos matemáticos, sin entrar mucho en detalle, ¿verdad? Los principales investigadores que desarrollaron este entendimiento fue desde 1900, bueno, el profesor Trusley por ahí de 1950 y luego el profesor Altintas por ahí de los 2000, donde desarrolló la base analítica matemática para entender este proceso. Por supuesto, aquí en el grupo hemos trabajado con métodos todavía más avanzados para poder resolver ese tipo de ecuaciones. Y lo que quiero mostrarles es que en las vibraciones durante el mecanizado, la viruta, que es el material que estamos arrancando, ¿verdad?, cambia de espesor según la vibración. Lo que quiero decir es, vibra durante una pasada previa y en la siguiente, ¿verdad?, va a estar nuevamente vibrando y va a incrementarse el espesor. Esto es un efecto dinámico donde la fuerza de corte va cambiando y esto ocasiona que el proceso sea inestable, es decir, que vaya creciendo en el tiempo esa vibración, que el sistema no sea capaz de disipar esa vibración y eso es lo que ocasiona justamente esas vibraciones y marcas en la pieza que, como saben, ocasionaría que la pieza fuera desechada, ¿no? Todos estos resultados lo podemos visualizar de una manera más práctica en un diagrama que se llama diagrama de estabilidad o lóbulos de estabilidad por la forma que genera, en donde se observa que para cierta combinación de velocidad de Usillo, qué tan rápido está girando la herramienta, y la profundidad de corte, qué tanto le estamos demandando, podemos determinar bajo qué características el proceso no va a generar vibraciones. Entonces, la idea es encontrar estas zonas de alta productividad, pero sin vibración. Eso es para torneado, también se puede hacer para fresado. Este es un álave de turbina típico, ¿verdad?, que está hecho en materiales termorresistentes, que quiere decir que se mantienen sus propiedades a altas temperaturas, y eso particularmente es un efecto, un reto, ¿verdad?, para darle esta forma. Es muy difícil de cortar, ¿no? Entonces, tenemos dos problemas: un material muy difícil de cortar y además muy flexible, ¿no? Entonces, este tipo de estudios es fundamental para poder generar condiciones de corte adecuadas que nos permiten garantizar otra vez calidad superficial y sobre todo pues uso adecuado de la energía. Aquí en esta diapositiva le estoy mostrando este diagrama de lóbulos de estabilidad, nada más para que experimentalmente puedan observar. En el caso inestable, aquí es prácticamente un bloque de aluminio, ¿verdad?, que está amarrado a un reloj comparador para ver el nivel de vibración. La herramienta está girando, saliendo hacia la pantalla, y me interesa que vean cómo el nivel de vibración es aproximadamente más o menos 10 milésimas bueno, 100 micras, ¿verdad? Por el contrario, si elegimos y nos movemos ligeramente, esta se hizo, perdón, a 3000, profundidad de 4 milímetros, y si nos movemos a 5000 revoluciones, el proceso es significativamente más estable. Lo que quiero que visualicen es que no es trivial, la forma de estas fronteras son muy complejas y este entendimiento no se logra a través de prueba y error, ¿no? Se requiere una modelación sistemática que parte obviamente de la caracterización experimental, y estos son los resultados que nos permite distinguir con mucha sensibilidad, ¿verdad?, cómo debemos de ajustar los parámetros para generar un sistema productivo, ¿verdad? Hablando un poquito de cómo podemos incrementar también, aplicar esto, ¿verdad?, a máquina herramienta, hay una técnica que se llama variación de la velocidad del Usillo. Típicamente la pieza gira a una sola velocidad, pero nosotros exploramos la viabilidad práctica, ¿verdad?, de ir incrementando la velocidad con cierta, vamos a llamar, periodicidad y también con cierta amplitud. La intención es que el sistema no esté siempre recibiendo la misma excitación a una sola frecuencia, sino que la estemos variando. Esto hemos demostrado que también aumenta la productividad. En la línea roja se observa cuando la velocidad del Usillo es constante, y bajo diferentes condiciones de amplitud en esa variación podemos incrementar esta capacidad productiva, ¿no? Son experimentos que realizamos, ¿verdad? Este es un espectro donde podemos ver en el tiempo cómo predominan las frecuencias, ¿verdad?, en ese proceso. Cuando el Usillo está a una única velocidad, hay una única frecuencia que está siendo excitada el sistema. Cuando variamos la velocidad del Usillo, decrementamos la intensidad de esa única frecuencia y propiciamos que aparezcan otras. Esto es justamente la razón por la cual hace que
el sistema pueda ser más productivo sin generar vibraciones. Y bueno, tenemos mucho más ejemplos, ¿verdad?, de cómo hemos utilizado, ¿verdad? Aquí ya es prácticamente el avance del trabajo previo, donde utilizamos herramientas en forma de barril, pero ya para predecir la estabilidad, pero también errores de forma. Como es un componente flexible, no solamente que no haya vibraciones garantiza una precisión dimensional. Es decir, cualquier pared delgada cuando está sometida a una fuerza deflecta. Entonces también somos capaces de corregir los parámetros en función de la fuerza que se está generando para garantizar que esa forma se mantenga como idealmente está planeada por diseño. Y por último, quería comentarles este trabajo que recientemente presentamos en un congreso de manufactura en el MESIC, que es una asociación de manufactura en Europa. Y aquí particularmente me gustaría enfatizar que ya estamos incorporando inclusive nuevas tecnologías habilitadores como es inteligencia artificial o algoritmos avanzados para optimizar, ¿no? Aquí prácticamente estoy poniendo este esquema donde hago la discriminación de lo que nosotros le llamamos Human Intelligence, que es prácticamente los ejemplos que hemos visto en los casos de estudio previo, y además lo estamos potenciando con el uso de Machine Learning, particularmente redes neuronales y algoritmos genéticos para diseñar una herramienta, la geometría de una herramienta. Aquí tengo conmigo una herramienta de las que hemos diseñado, digo, no se alcanza a distinguir probablemente, pero los filos en una herramienta convencional están igualmente espaciados. La pregunta que nos hicimos, para cierta geometría, por ejemplo esto que tengo aquí, que es un componente aeronáutico donde la característica es que sea ligero pero con la rigidez estructural necesaria, pues requiere remoción de gran cantidad de material, ¿no? Entonces eso genera paredes delgadas. Entonces, bajo estas características de dinámica existe una herramienta que nos permita alta productividad y a la vez garantizar la calidad superficial. Pues bueno, justamente es lo que hemos desarrollado, ¿verdad? Entrenamos una red neuronal, ¿verdad?, en la que a partir de enseñarle cómo se calculan estas fronteras de estabilidad para ciertas herramientas, es capaz de predecir las fronteras de estabilidad para cualquier otra combinación posible de geometría. En otras palabras, le decimos, estos son los lóbulos, ¿verdad?, que deberías estar generando, cuál sería para cualquier otra combinación de cada uno de estos ángulos, cuál sería la que tuviera mayor productividad, ¿no? Y el resultado es sorprendente porque inclusive para una red de 50, 100 u 80 neuronas, que entre más neuronas en principio tiene una capacidad más alta de aprendizaje y de una mejor predicción, tuvimos resultados sorprendentes que el algoritmo o la red neuronal artificial es capaz de entender ese human knowledge para poder traducirlo en un resultado de valor, ¿no? Y bueno, aquí son algunas de las herramientas que diseñó, donde se observa que ha incrementado la productividad en más de un 100% respecto a una herramienta regular. Obviamente diseñó varias herramientas, estamos todavía en el proceso de validar y encontrar otras posibles, pero lo que me gustaría enfatizar es que ocupando esta combinación de redes neuronales y algoritmos genéticos que busca entre todas esas posibilidades, pasamos de prácticamente tardarnos meses en encontrar una herramienta óptima a solamente 5 segundos, ¿no?, que es un resultado increíble. Y nada más es un ejemplo de cómo estas herramientas son capaces de ayudarnos a entender el proceso de corte y encontrar soluciones de una manera muy, muy eficiente, no solamente desde el punto de vista computacional, ¿verdad?, sino de entregar resultados rápidos para la industria, ¿no? Y para finalizar, quería compartirles, ¿verdad?, que todo este conocimiento, ¿verdad?, está desarrollado en un software libre para que todos está al alcance, ¿verdad?, de industriales, de académicos y demás, donde ustedes son capaces de diseñar su herramienta, entender las características dinámicas donde lo quieren probar, y lo interesante es que ustedes son capaces ya de predecir las vibraciones, las fuerzas, calidad superficial, pero lo más importante, la energía que se consume durante el proceso. Es decir, todo este conocimiento ya está un poquito accesible para que es código abierto, lo pueden trabajar para seguir desarrollándolo, o con gusto podemos seguir apoyándolos, ¿verdad?, a las empresas para que les interese seguir desarrollando para su aplicación en específico. Y aquí es uno de los resultados que podemos lograr. No solamente es
estimar el nivel de fuerza para combinaciones de velocidad de sillo y profundidad de corte, sino también estimar estas líneas que son en verdes, que es el error de forma. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, todo lo que está azul son valores de fuerza muy bajos que pues, permitirá generar alta productividad, pero también tiene una consecuencia negativa en el error de forma que pudiera estar generando, ¿no? Entonces se vuelve un problema de optimización probablemente no tan trivial, pero nosotros estamos también incluyendo una herramienta que nos permite encontrar, dependiendo de las características de la máquina en cuanto al rango de revoluciones o restricciones propias del proceso, encontrar configuraciones de mayor productividad. Resultado también de estos trabajos, hemos publicado un libro muy enfocado a los estudiantes de pregrado y posgrado, donde todo esto está asequible. Y bueno, quiero terminar con esta última diapositiva. Espero que haya transmitido, ¿verdad? Pero me gustaría enfatizar los principales puntos críticos que me gustaría haber transmitido durante esta charla, que es que el mecanizado puede ser realmente, mejor dicho, el mecanizado tiene un área de oportunidad y a través de una estrategia clara podemos llegar a hacerlo cada vez más sostenible, ¿no? La otra es que la eficiencia, el uso eficiente de la energía se puede abarcar de diferentes puntos. Ya hemos visto desde el punto de vista de disminuir el scrap, aumentar la vida útil de la herramienta, y esto es justamente en lo que seguimos trabajando a través de nuevas herramientas de corte, a través de nuevos modelos más precisos, y bueno, prueba de ello es el software que les comentaba, ¿no? Y bueno, creo que esto ya lo sabemos, el ejemplo de inteligencia artificial es uno de ellos, ¿verdad? Incorporando nuevas tecnologías, pues justamente nos ayuda a potenciar todo ese conocimiento que hemos desarrollado y aplicarlo de una manera muchísimo más rápida, ¿no? Y pues muchas gracias, aquí estoy incluyendo a algunos de los investigadores, alumnos y otros profesores de otras instituciones que han estado contribuyendo a estos trabajos que el día de hoy les presenté. Pues muchas gracias. Ok, muchas gracias al doctor Olvera, sí, Daniel Olvera, por su excelente presentación. Y abrimos el tiempo para las preguntas. Ahorita empezamos con la audiencia y luego vemos si los que están conectados, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta, comentario? Doctor, por favor, siéntese. Sí. Gracias. Thank you, Daniel, for your nice talk. I have a question about the vibration, the connection of the vibration and components of the force. Which component of the force has most effect in the vibration if you apply the force in Z direction? Well, actually, the force changes all the time because, you know, the Qt tool is rotating, right? So I will say that all the components contribute to the vibration. So basically, it depends on the direction or the flexibility of the part. What I'm trying to say is, for instance, for this part, the most flexible direction for this is in that one, right? So the force is changing all the time. So we need to just, you know, have in mind the component that is aligned with the flexible direction. Yes, as I saw in one of your slides, the force according to the time, the component of the force according to the time, and it was Fx and Fy. It seems there was an anti-correlation between these two components in X and Y direction. Let me try to understand you well, Parisa. It was okay, it's gonna take time, but okay. What you are saying is that there is no correlation between the force and the direction of the flexibility? No, there is an anti-correlation between Fx and Fy. When Fx will goes up according to time, Fy come down. Sorry, I now follow you. It was in one of the slides that force according to the time. Force according to time? Yes, the components of the force according to the time. I'm trying hard. Wait a minute. Sorry. Well, maybe we can discuss further later. Yes, sure. We can discuss later, yes. So I just need to understand exactly where you were. Yes, because asking. I forgot the slide number, so maybe we can speak about it later. Yeah, sorry. Okay. No, don't worry. Thank you so much. I can come back later if I find the slides. Okay, thank you so much. Okay.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, doctor Elías. Sí, más que una pregunta, hay varias observaciones. Yo creo que la presentación que está dando hoy el doctor Daniel Olvera son muy buenas noticias para la industria. ¿Por qué? Porque estamos logrando reducir la huella de carbono, incrementar la productividad y obviamente hacer operaciones de mecanizado de altísima precisión. Entonces, estas son extraordinarias noticias para toda la industria en nuestro país y en el mundo. Entonces, tenemos que divulgarla, tenemos que justamente hacer lo que hoy se está haciendo, de comunicar que tenemos la capacidad en México y sobre todo en el estado de Nuevo León, que es un estado que se basa en el conocimiento, de hacer cosas extraordinarias. Y justamente eso me lleva ahora a un comentario que creo que es importante que el doctor Daniel Olvera nos lo aclare. Existe una creencia en muchos sectores industriales y de mucha gente de que con el simple uso de una app soy capaz de hacer diseño. ¿Qué opinión merece ese tipo de circunstancias? Porque se ha propagado por todos los lugares diciendo que la inteligencia artificial puede resolvernos todos nuestros problemas y existe mucha credibilidad en la industria, sobre todo en la industria, que es donde más nos debería de preocupar, de que con una app ya puedo resolver grandes problemas como los que aquí se están abordando. ¿Qué opinión tiene el doctor Daniel Olvera al respecto, basado en toda esa experiencia que tiene de muchos años de trabajar en este sector? Muchas gracias, doctor Alex, por la pregunta. Me pone en aprietos. Es una pregunta sensible. Yo creo que la inteligencia artificial, pues sabemos que depende de grandes cantidades de datos, ¿no? Yo creo que depende de la aplicación, ¿verdad? Hay que evaluarlo muy cuidadosamente, pero me atrevería a decir que de manera general, para ese tipo de procesos, donde la dinámica es muy particular para una geometría, donde cada herramienta tiene una interacción muy particular con el material, eso se debe de estudiar de una manera determinística. Es decir, no podemos darnos el lujo de hacer pruebas y errores y generar datos, en mi opinión, porque es muy caro el proceso. No podemos darnos el lujo de desechar una pieza de $100,000, ¿verdad?, para justamente tener datos suficientes para entrenar una red neuronal o algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, y por eso lo aplicamos y lo traté de mostrar aquí, podemos hacer un híbrido, ¿verdad? A partir del conocimiento de estos modelos matemáticos que están probados y que están basados en datos experimentales que nos dan muchísima precisión, que son determinísticos, podemos alimentar justamente estos algoritmos, ¿verdad?, para generar una solución muchísimo más rápida, ¿verdad? Entonces, ahora sí que tratando de ser concreto a la respuesta, yo diría que hay que analizar cada caso, pero en general, para temas de vibraciones, es muy sensible que tengamos el conocimiento y seamos capaces de entender la dinámica con exactitud. Espero que haya respondido la pregunta. A mí me parece extraordinario que el doctor Daniel Olvera acaba de introducir un nuevo término que me parece espectacular, el de hibridación de inteligencia artificial e inteligencia humana. Human Intelligence and Artificial Intelligence as a hybrid process. Eso es excelente noticia, porque sin la inteligencia artificial y sin la inteligencia humana sería imposible generar este tipo de soluciones. Complementando también ahí, ya también hay una línea de investigación, ¿verdad?, en estos algoritmos que se llaman Physics Informed Machine Learning, que es prácticamente utilizar esta física, ¿verdad?, del fenómeno para alimentar este tipo de algoritmos. Gracias, doctor Olvera. Yo también tengo aquí una pregunta. Bueno, esa plataforma lleva bastante conocimiento y trabajo. Digo, sí, las plataformas se ve sencilla, pero lleva bastante trabajo y ciencia, ¿no? ¿Cómo se han acercado a la industria para que tú diseñes una herramienta o la mejores? O sea, ¿cómo le venderías a la industria? Aquí comentó Alex, digo, se ha desarrollado bastante conocimiento, avance. ¿Cómo llegar con el sector mexicano de las industrias que hacen este tipo de maquinados para vender esto? ¿Cómo ves? ¿Reciben bien esto o son escépticos? ¿O cómo ha sido tu experiencia para, proponer estas nuevas tecnologías? Otra pregunta complicada. Bueno, particularmente el sector industrial en estas áreas de maquinado de precisión, ¿verdad?, tienen que, pues, prácticamente cumplir con ciertos niveles de productividad, ¿no? Es un reto, ¿verdad?, sensibilizarlos del área de oportunidad para seguir mejorando sus procesos. Es un reto en el sentido porque, pues, prácticamente ellos no estarían dispuestos en lo general, ¿verdad?, a detener su proceso productivo para
hacer una caracterización y un diagnóstico de la capacidad que tenemos nosotros para aplicar ese conocimiento y mejorar el proceso, ¿no? Lo hemos logrado, por supuesto, hemos trabajado con 2 empresas aquí de la región muy importantes que hacen mecanizado de precisión, ¿verdad? Hemos trabajado, muchos de ellos son muy receptivos, ¿verdad? Ellos también le apuestan a entender ese tipo de nuevas tecnologías y conocimientos que ayudan, obviamente, a que la empresa sea más productiva, pero sí creo que hay otra, digamos, visiones, ¿verdad? Donde por la naturaleza del proceso, ¿verdad? Probablemente dedicar y parar la producción puede ser un reto tanto para ellos, ¿verdad? Y que nosotros también tenemos que seguir aprendiendo para poder generar soluciones, ahora sí que como ellos lo solicitan. Gracias. No sé si hay más preguntas aquí en la audiencia o vemos a ver si… adelante, Mario, el doctor Mario, arriba, Martínez. Doctor, una pregunta. Estaba mencionando en la presentación que hay estrategias o rutas que mejoran la eficiencia energética en los maquinados. Y quería saber si con estos modelos de inteligencia artificial, Machine Learning, han utilizado alguno para optimizar estas rutas. Se ha trabajado esta parte como de saber cuál es la estrategia o ruta que es más eficiente. Sí, hablando un poquito, digo, es complicado llegar hasta la diapositiva, pero en uno de los casos de estudio mostraba, ¿verdad?, cómo diferentes operaciones, ¿verdad?, para llegar a un mismo objetivo de una geometría, nos permite entender la cantidad de energía utilizada para remover en cierto tiempo cierto volumen, ¿no? Entonces, lo hemos abordado a partir otra vez de modelos analíticos, ¿verdad? Porque una vez que tienes el modelo analítico, ¿verdad?, encontrar el punto óptimo se vuelve una tarea más, no sencilla, pero así más simplificada, ¿no? Respecto a si estamos pensando incorporar todo ese tipo de inteligencia artificial para acelerar el proceso, la respuesta es sí, estamos tratando de incorporarlo para diferentes vertientes, por ejemplo, no solamente de optimizar la estrategia de corte, ¿verdad?, sino tener consideración fenómenos dinámicos, consumo de energía. Son un proceso multidimensional, ¿verdad?, que requiere diferentes técnicas para abordarse, ¿verdad? Entonces la respuesta es sí, estamos comenzando con ello y la idea es que sigamos en ese camino. Ok, gracias. ¿Hay otra respuesta aquí al doctor Oscar Martínez? Adelante. Muchas gracias. Pues yo creo que ahorita nos mostraste un elemento que es fantástico, como dirían algunos, referente al proceso de mecanizado. Actualmente la gente usa la Human Intelligence a prueba y error. Entonces, sé que es un fenómeno muy interesante y complicado y como lo acabas de señalar, pues la parte de inteligencia artificial, estar maquinando muchos componentes es mucho dinero y posiblemente para un sector aeroespacial no sea algo redituable. A lo mejor van a estar tomando mucha información ahorita y posteriormente procesar y validar. Al momento de dejar esa plataforma abierta, ¿qué es lo que tú esperarías? O sea, ¿qué esperarías que llegue un sector que lo he estado haciendo a prueba y error? ¿Cómo se pudiera integrar? O sea, ¿cómo pudiera hacer ese camino para que realmente sea un modelo híbrido y que ellos sean partícipes en la generación del conocimiento? O sea, ¿cómo sería tu propuesta? Vamos a pensar. Muy bien. A ver, déjame ver si entendí correctamente la inquietud. Supongo que se refiere al software de código abierto que estamos lanzando, ¿verdad? A ver, es verdad que la interfaz, digamos, es ciertamente amigable para cualquiera puede estar jugando y ver las consecuencias de elegir más profundidad o cambiar cierta herramienta o cambiar la dinámica de cierta pieza. Yo creo que es un punto de partida básico para que un usuario que no necesariamente tenga este conocimiento especializado en dinámica de procesos de corte lo pueda entender de una manera, vamos a llamarla empírica, pero también está esta herramienta dirigida, ¿verdad?, a la academia, ¿verdad?, de estudiantes que permiten cada vez capacitarse más en ese tipo de tecnologías y procesos. Y
hablando un poquito del sector industrial, creo que todavía hay mucho trabajo que realizar, ¿verdad? Para que podamos ofrecer, la verdad, esta herramienta como una herramienta, ¿verdad?, que pueda ser aplicada en el día a día. Se puede hacer, pero requiere, digamos, cierta curva de aprendizaje para que puedan aprovechar al máximo esta herramienta. Ahí es donde yo consideraría, ¿verdad?, que podíamos justamente hacer colaboraciones, porque la industria es muy compleja en el sentido de que cada máquina es diferente, cada pieza tiene sus propias necesidades, y podemos apalancarnos de esta herramienta para generar un conocimiento base, pero requeriremos seguir haciendo investigación para poder aterrizar y tener la solución a medida. Muy bien, no, pues muchas gracias, pero acabas de señalar algo. Puedes dejar ese conocimiento, si la empresa acepta, puede generar conocimiento y que va a permanecer en la empresa por mucho tiempo, y yo creo que le va a obtener muchas ganancias. Va a obtener beneficio, va a entender el proceso y va a poder seguir aplicando en el futuro. No, pues muchas gracias, doctor. Sí, pues gracias, doctor Oscar. No sé si hay más preguntas de la audiencia. De internet, bueno, de los que están conectados no hay preguntas en línea. Bueno. Yo la última pregunta, Daniel, ¿has Sí. pensado como en un futuro a lo mejor establecer un startup o algo para hacer diseño especializado de herramientas? A lo mejor luego tu compañía, digo, muchas compañías empezaron así, ¿no has pensado luego algo como para emprender o algo? De hecho, en el instituto es una de las, digamos, áreas de oportunidad que tenemos, ¿verdad? Tratar de encapsular esto en una solución que sea de gran aceptación en el sector industrial. La respuesta también es una parte de los compromisos que tenemos en el instituto, generar, ¿verdad?, este tipo de Digo, más de que compromiso, emprendimientos, yo veo el potencial por todo lo que tienes aquí desarrollado y lo que se podría explotar, ¿no? O sea, yo creo que podrías contribuir y bueno. Sí. Es decir, hemos avanzado, no probablemente, ¿cómo decirlo de una manera más simple, ¿verdad? Hemos empezado a trabajar en ello, ¿verdad? Tenemos una startup, una empresa constituida que tiene justamente como objetivo ofrecer ese tipo de soluciones a la industria, pero evidentemente todavía necesitamos buscar las maneras de hacerlo de manera más rápida. Okay. Bueno, pues pues muchas gracias, Daniel, felicidades por tu trabajo, la verdad son bastantes aportaciones y logros, y pues gracias aquí a la audiencia, también los que están conectados en línea, y bueno, los esperamos para el siguiente seminario, el siguiente mes. Gracias a todos. Gracias. Bueno, un aplauso. Fin.